Mira, es que lo que pasa es que este es un tema tan complicado, pero yo lo encuentro realmente valiente y leal el decir, porque además que llegue un presidente de la República a una mesa y que hay un desorden tremendo, yo creo que la presidenta Bachelet tiene una responsabilidad política, yo creo que la concertación en sí, el partido en Chaitén, después en esto, no tuvo la responsabilidad en 20 años de tener un ONEMI de acorde a este país. Si ese es el verdadero pecado, si ahí estaban todos perdidos, enredados, porque no estaban preparados. Pero aquí hay un acto de lealtad inmenso de él hacia su jefa, que se ve muy poco en política. Pero hay que destacar que acuérdense cuando pasó lo de Chaitén, quedó la grande. También, al parecer, no hubo mucha fiscalización del Parlamento. Entonces aquí hay que ponerse como en una situación distinta, porque creo que ninguna de esas personas haya tenido ningún interés de que nadie se muriera. Lo que pasa es que la ONEMI no funcionaba para nada, y ese es el gran pecado. Obviamente la lealtad, digamos, ¿pasará o no pasará Alberto Mayor la responsabilidad a Michelle Bachelet o va a quedar en... A ver, tiene política. Hay varios asuntos aquí en juego. Primero, no es quien Rosente para decir que él es el último lugar donde puede llegar. O sea, eso depende hoy día de los tribunales, no depende de él. En segundo lugar, yo creo que le hace un flaco favor porque la menciona en medio de la escena. O sea, con eso ya basta para que ella quede inundada con la sala de máquinas completamente. Salpicada. Claro, entonces de verdad este asunto no fue lo más inteligente que se le ocurrió, aunque sí suena una cosa bastante heroica, un poquito de película hollywoodense, ¿ya? Y que donde él puede sacar algún rédito, supongo, futuro. Pero en cualquier caso, yo creo que lo importante aquí es distinguir dos cosas. ¿Por qué un rédito? Perdona, ¿por qué? Yo no soy de la concertación, pero me parece absurdo creer que esto es una cuestión que lo está haciendo él por un rédito futuro, porque sería un suicidio. Me gustaría pensar en la lealtad de las personas. En los partidos políticos tú lo sabes muy bien, normalmente porque has estado fuera de esa lógica, se funciona por máquina. Y cuando uno es leal a la máquina te premia. Podría salir premiado. Eso ocurre y ocurre a cada rato. Digamos. Hay que ser muy mal pensado para que sí. No, yo eres muy mal pensado, Alberto. La buena intención. He tenido la oportunidad de investigarlo y es bastante claro. De hecho, había una frase muy buena que dicen que es como, se lo escuché a alguien de la consultación, de hecho, eres como, no, es que esa persona le ha ido así porque traicionó a su red. Claro. ¿Ya? O sea, sí. Esa lógica... Bueno, en fin. No me asuste. Es emporcar el nido. Pero hay un segundo punto que no quiero dejar pasar, porque tú lo tocaste, que es el problema de la responsabilidad política. O sea, hay una responsabilidad que es legal, ¿ya? Que hay que dimensionar efectivamente hasta dónde debe llegar, ¿ya? Ahora, que haya llegado hasta Rosende es políticamente muy arriba, ¿ya? O sea, es muy, muy significativo, pero hay una responsabilidad política que es algo que no podemos dejar de lado. Y esa responsabilidad política no está solo en el gobierno, también está en las condiciones de fiscalización al Poder Ejecutivo que tiene la Cámara de Diputados, en las condiciones de funcionamiento del sistema político en general. Por tanto, aquí hay una responsabilidad política más grande que obviamente es decreciente en la medida que nos alejamos de las oficinas correspondientes. Pero esa responsabilidad política no ha sido abordada en Chile. Gracias, Alberto. Julio, ¿usted qué opina sobre eso? Mira, la verdad es que yo estoy de acuerdo con Alberto en que hay que distinguir de lo que es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, sin perjuicio de que yo creo que hay una responsabilidad política. O sea, todos podemos ver los videos donde la presidenta Bachelet se encuentra en ese lugar y lo que hay que saber y lo que no hay que olvidar es que por esas acciones aquí murió gente. O sea, aquí hubo más de 100 personas que perdieron la vida el día del tsunami y la pregunta de fondo es si esas muertes pudieron haber sido evitadas. De hecho, si las 100 personas contadas son personas que se considera que efectivamente fueron muertes que sido evitadas. Claro, no se contaron las muertes que se asumió que no podían ser evitadas porque ocurrieron inmediatamente después. El tema de fondo es, si alguien hubiese estado ahí y hubiese tenido liderazgo, hubiese desempeñado el liderazgo un modo distinto al que realizó o si la ONEMI hubiera estado preparada para eso, que no estaba preparada. O si la directora de la ONEMI hubiese estado preparada, quizás esas muertes pueden ser evitadas. Y yo creo que ese es el análisis que nosotros tenemos que hacer ahora. O sea, aquí hay una responsabilidad política, aquí murió gente y quizás alguien con liderazgo lo hubiese hecho de una manera distinta. Carol, una opinión suya, un tuit de 140 caracteres para pasar al último tema. No, pero es que mira, yo creo que estamos todos de acuerdo con que hay que distinguir las responsabilidades y en eso me parece que todos dan en el clavo. Ahora yo creo que aquí hay un tema y que pasa por una responsabilidad nacional, y lo quiero poner en ese plano, que es que nuestro Estado no está capacitado para resistir una catástrofe. O sea, que hayamos tenido la cantidad de muertes que tuvimos, que después de 3 años del terremoto todavía tengamos que vivir las consecuencias de las poblaciones que todavía tienen muros abajo, gente que todavía está viviendo en condiciones precarias producto de que el Estado no ha sido capaz de dar una respuesta, en fin, es una serie de cosas más. Yo creo que es lo que demuestra, y lo dices tú con respecto a la ONEMI,
demuestra que tenemos un Estado absolutamente ineficiente en el momento de asumir. O sea, imagínate el otro día, aquí solamente en el Cajón del Maipo, hubo un derrumbe, se cortó el agua por no sé cuántas horas en un montón de comunas de Santiago. Entonces, yo digo, bueno, si una cuestión tan chiquitita no somos capaces de resolverla en lo inmediato y trae consecuencias tan grandes como eso, imagínate, un terremoto, un tsunami, nos trajo consecuencias tremendas. Yo vivía en la 8ª región, era la presidenta de la Universidad de Concepción, y nos tocó ver las consecuencias inmediatas del terremoto y el tsunami en las zonas devastadas que quedaron y que hasta el día de hoy muchas de ellas no tienen solución. ¿Qué irá a pesar más a la hora de los que hubo las imputaciones de las responsabilidades políticas de Bachelet el 27F o la demora en la reconstrucción? ¿Se va a producir un...? No, yo creo que hoy día hay una... a ver, en condiciones de empate, la ciudadanía ve que hoy día el sistema político está bastante dañado. Entonces hay una especie de situación de empate. Y por eso de repente vemos que determinados atributos personales empiezan a saltar como elementos diferenciadores. Pero es simplemente porque la política está muy desprestigiada. Entonces yo creo que efectivamente Bachelet parte en una posibilidad de ser presidente con una votación muy alta, pero va a tender a bajar, ¿ya? Y el resto de los candidatos tiene la oportunidad entonces de ir, ya sea desde la derecha o desde más a la izquierda, de ir avanzando sobre ella. Yo creo que el tema de 27F va a tener más importancia de lo que ha tenido, pero no va a tener tanta realmente. Álvaro. ¿Ustedes han visto estos carteles en la calle? ¿Lo vieron así? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que aquí se ha hecho un juicio injusto, ¿no? El ver ese video con una presidenta absolutamente perdida, con un equipo perdido, que además no le corresponde a la presidenta ser la que dirija eso. Sí. Ella se fue porque hubo un tsunami y partió, pero las autoridades de la ONEMI y el subsecretario Rosende eran los que tenían que estar manejando ese cuento, y ahí hubo una tremenda irresponsabilidad.